La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas. Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente. Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave en la construcción del futuro del país. La entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. Bueno, pues estamos nuevamente más aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Y en esta ocasión tenemos una gran invitada. Ella es una de las pioneras en la orientación familiar en México y podría yo atreverme en América Latina. Además de pues educadora en este tema familiar, pues es madre de 14 hijos y de 34 nietos. Estuvo casada durante muchos años con el doctor José Antonio López Ortega. Ella nació un 29 de enero de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, y hoy la tenemos con nosotros. Es un gusto para mí presentar a Tere Magallanes, aunque hay que decir que su nombre completo es María Teresa Magallanes Villarreal, ¿verdad, Tere? Sí. Bienvenida. Viuda de López Ortega. Viuda de López Ortega. Bienvenida. ¿A ti no te molesta? Bueno, no sabemos, a doña Josefa la ha de haber molestado que ahora que fue el grito le quitaron el apellido, No, sí. el apellido con el que firmaba ella. Sí, la casaron con otra persona. Sí, así es, Tere. Oye, pues cuéntanos un poco para conocerte. Ya te presenté como una de las pioneras en el tema de orientación familiar, pero bueno, obviamente antes de llegar a ese paso, pues pasaron muchas otras cosas en tu vida y no sé si nos puedas contar dónde naciste y un poco cómo fue tu infancia. Sí, bueno, mira, yo nací aquí en la Ciudad de México. Soy de los pocos que han nacido en la Ciudad de México. ¿De qué zona? ¿De qué zona de la ciudad? De la zona en aquel tiempo se llamaba Portales, no sé si sigue llamando así, pero era un llano, casi te diría que la casa que construyó ahí mi papá era como de las primeras casas que se construían ahí. Entonces ahí nací. Y bueno, pues, ¿cuántos hermanos eran ustedes? Nosotros éramos 7, éramos 4 mujeres y 3 hombres. ¿Y tú qué lugar ocupabas Yo de soy los la siete? segunda. Ah, entonces eras, arriba había que un hermano o hermana. Una hermana que ahorita tiene 83 años, que está, Ah, bien. todavía vive, gracias a Dios. Y sí, yo era la segunda. Y bueno, luego seguían 2 hombres, luego una mujer y luego un hombre al final. Oye, ¿y a qué se dedicaba tu papá? Mira, mi papá se dedicó a muchas cosas. Primero que nada, él cuando se casó, él se casó con una regiomontana. Mi mamá era de Monterrey. Ujú. Y se casó con ella porque vivía en ese tiempo él en Monterrey. Y un día la vio salir de la iglesia y dijo, no, 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 bueno, mi mamá era muy, muy bonita, ¿no? Entonces se fue detrás de ella, muy discreto, para ver dónde vivía. Y cuando llegó, vio que en la casa donde vivía decía Academia de Inglés. Y entonces Ok. dijo, pues ya está, se apuntó a la Academia de Inglés y acabó casado con la profesora. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y después, digo, la Y después conocí se ahí, vinieron a vivir se a casó ahí, México. se casó ahí en Nuevo León. Se casó en Monterrey y luego se vinieron a vivir a México, ¿no? Entonces mi papá al principio se encargaba, tenía un trabajo que era proveer a todos los hospicios y lugares donde había niños, ¿sí? Proveer de la alimentación, ¿no? Él era el proveedor, no, él llevaba las comidas, se compraba en un lugar y les llevaba todo lo necesario. A eso se dedicaba al principio. Pero luego pues tuvo muchas otras cosas. Hubo un tiempo en que fue agricultor.
Ujú. decidió que había que fortalecer al país y se fue a Michoacán. Y allá en Michoacán vivimos como 2 años, nada menos que en la tierra de Lázaro Cárdenas, en Jiquilpan. En En Jiquilpan, Jiquilpan, Michoacán. exactamente. Y entonces era un extraordinario agricultor. ¿Por qué? Porque se trajo maquinaria de Alemania, se trajo un experto alemán en estos temas, y bueno, lo que él producía, que sembraba trigo, pero era ejemplarmente maravilloso sus cosechas y todo lo que tú quieras. Pero un buen día, cuando estaba la cosecha a punto de cosecharse, cayó una tormenta y se le arruinó todo el trigo. Sí, Y bueno, así es la vida, ¿no? Entonces ya se sí. regresó muy triste porque no logró salvar a México de la falta de alimentación. Oye, y tu mamá me imagino ama de casa. Mi mamá siempre ama de casa, siempre. Es más, ella nunca manejó coche, Me imagino, me sí, imagino que no. ustedes son usando Ya otras, cuando era otras grande vivencias. yo era su chofer, pero ella no, ella nunca Oye, manejó. oye, Tere, y bueno, ¿tu infancia cómo fue? ¿Cómo viviste tu infancia? Pues muy contenta, muy feliz. Mi papá tenía una autoridad muy dura, ¿sí? No era muy blandito que digamos. Si hacíamos alguna travesura, pues nos castigaba y nos castigaba feo. Una vez, no recuerdo qué hicimos, pero pues una niñería, ¿no? Y decidió que íbamos a pasar una semana al aire libre. En la parte de atrás de la casa teníamos un espacio muy grande y, y ahí pasamos una semana. ¿Y cómo Todos. vivían? Bueno, fue la semana más divertida de nuestra vida. No fue castigo, al No, no, final fue. no. Había una pileta para los patos, bueno, había muchas cosas muy interesantes y la pasamos muy bien. Y mi mamá a escondidas nos llevaba comida porque mi papá tenía dicho que ni siquiera eso, hazme el favor. Pero yo pienso que él se hacía también el que no se daba cuenta de que mi mamá nos llevaba comida, claro, y nos llevaba Claro. cobijas y todo. Oye, entonces, qué padre, porque entonces quiere decir que la convivencia con tus hermanos, eso fue parte esencial. Sí, 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 claro, claro. Oye, y después, obviamente entras a estudiar, como todos los niños en esa época, y ¿hasta dónde estudias en ese momento? Fíjate que nosotros estuvimos en un colegio de monjas josefinas, Mm, colegio de Josefinas, que estaba más o menos cerca de donde vivíamos, ahí en la calzada de Tlalpan. Y luego después nos fuimos a vivir a Tlalpan. Nos fuimos a vivir a Tlalpan porque la casa que teníamos, que era una muy buena casa, mi papá decidió que estábamos sentados sobre el capital y que entonces había que vender la casa para ese capital usarlo para empezar un negocio. Y mm, entonces compró un terreno en Tlalpan, en Avenida Insurgentes, como a 100 metros de donde empieza la carretera Cuernavaca. Compré mm. un terreno grande que tenía una casita pequeña, una casita pues muy sencilla. Y nada, nos fuimos a vivir ahí y mi papá empezó a invertir en camiones para transporte de materiales de construcción, ¿no? Ujú. Bueno, déjame ver, yo creo que como 3 años que vivimos en esa casita, muy reducidos, obviamente. Este, Mi papá era una persona tan especial que cuando nosotros fuimos ahí, no había agua, no había luz y no había teléfono. Y nosotros estábamos acostumbrados a todos los. Claro, claro. Pues él pagó desde los postes de luz, desde el último lugar donde había luz, pagó los postes y el cableado para que nos llegara la luz. Y lo mismo hizo con el agua. Pagó para que se llevara el agua hasta esa parte de Insurgentes y para tener agua. Y en ese tiempo no había teléfono tampoco. Entonces usaba unas cuestiones así raras que te comunicabas era, yo diría, los principios de lo que más adelante iba a ser la telefonía, ¿no? Cuando empezamos ya al tener teléfono fijo, fíjate, querías hablar a cualquier lugar, tenías que marcar el teléfono de Tlalpan y ahí había una operadora y te Ujú. decía Tlalpan 6 y ya le decías, oiga, mire, quiero hablar a tal parte, ahorita le conecto. Fíjate, estábamos en un pueblo.
Claro. Sí, era un pueblo, el pueblo de Tlalpan. Sí, sí, Era sí, un pueblo, totalmente. era un pueblo. Y bueno, efectivamente a mi papá le fue muy bien con su negocio y después construyó una casa maravillosa ahí mismo en Insurgentes, una casa que, bueno, se la querían rentar para hacer telenovelas, De novelas. pero nunca quiso, él nunca quiso prestar su casa. Y ya, todo bien. Y entonces estudias para allá con las cosas finas y después de ahí, Después en Tlalpan ya hice el sexto año de primaria, ujú, también con monjitas de otra congregación, un colegio chiquitito. Y luego mi papá decidió que sus hijas no tenían por qué pensar en seguir estudiando. ujú. Era esa época, ¿no? Sí, sí, No sí. se usaba que las mujeres siguieran estudiando. Estoy hablando del año 50 y pico, ¿no? Yo nací en el 43, pues estoy hablando del 52 o algo así, 53 o 54 por ahí. Y entonces, eh, el que fue mi suegro después, fíjate qué curioso, era el médico familiar. Y mi Ujú. papá le dijo, oiga, pues además era compadre de mis papás, eran compadres de mis papás. Ah, mira. Oiga, oye, compadre, pues ¿a dónde pondría a mis hijas? Éramos las dos mayores. Dijo, mira, no te hagas bolas. Mi hija estudió una carrera de no sé qué, contabilidad corta y no sé qué. Y mira, tengo un amigo que tiene a la hija en un colegio que es inglés. Ah, ¿cómo? Sí, fíjate que sí, ahí estudian para secretarias parlamentarias inglés-español. Ok. Entonces, pues ahí entramos, después de sexto año, entramos ahí, ¿no? Y bueno, para mí fue una maravilla porque lo primero que me pasó fue que desde el primer día nos hablaron en inglés, todo en inglés. Todas las materias las llevábamos en inglés. Y era un programa que no era el programa de secundaria y preparatoria mexicano, Ujú, era un ujú. programa inglés. La directora había llegado de Inglaterra cuando la Guerra Mundial y había puesto ese colegio que parece que todavía existe, que se llama Colegio de Cursos Culturales. Y efectivamente era muy cultural porque ahí, bueno, estudiamos, quizá no estudiamos física, química y no sé qué, pero estudiamos historia, literatura, historia del arte, algo de psicología, bueno, muchas cosas muy interesantes, ¿no? Y sobre todo que empezamos a estudiar allí y al cabo de un mes, te diría un mes y medio, ya hablábamos inglés. Oh, sí, así que se obligaron por la dinámica, si no. No había de otra, yo no había de otra. Y bueno, pues muy bien, al grado de que después del primer año nos mandó mi mamá a Monterrey una temporadita con la tía que se había quedado con la academia de inglés y ya nos quería dar clases de inglés y nosotros le dábamos clases a ella. Y después de ahí, de ese paso en esa escuela, Después me quedé ¿qué? ahí, estudié ahí 4 años y después me quedé como profesora. Ah, Me mira. quedé como profesora 2 años más y en ese tiempo ya era yo novia de que fue mi esposo, hijo Que de era mi lo que te iba a papá. preguntar. Nos adelantaste, ya nos espoleaste, como dirían ahora, con que lo conocías porque pues su papá era el médico familiar. Pero no lo conocía. Yo lo único que solamente habíamos tenido un paseo las dos familias juntas, pero cuando Ajá, yo tenía 7 años y él tenía 12. Entonces, ok. obviamente yo no me acordaba de él, ¿no? Él sí Ujú. se acordaba de mí, porque le había caído en gracia la escuinclita, ¿no? Y bueno, ya luego yo andaba con un novio que a mi papá no le gustaba nada, ¿no? Obviamente voy a omitir su nombre, ¿eh? Y y bueno, mi papá me decía, ¿para qué anda con ese muchacho? Miren, ni nada más, no tiene pies ni cabeza, no sé cuánto. Y entonces un día del cumpleaños de mi papá, que siempre hacía fiesta casi nacional, 13 de junio, él era Antonio, mi consuelo también era Antonio, y mi marido también fue Antonio. Así los Antonios en tu vida, Exactamente. Entonces porque también tienes un hijo Antonio. José Antonio, sí, mi marido. Entonces invitó a toda la familia de los compadres y fue cuando nos encontramos ya, José Antonio y yo. Y ahí, digamos, ¿cómo empieza ese cortejeo, esa dinámica? Pues esta vez nada más nos encontramos y luego después vino mi cumpleaños y mi papá hizo una fiestecita y los volvió a invitar y así empezamos a vernos ya con un cierto interés y
Y bueno, en ese tiempo, y bueno, yo además de dar clases de inglés, estudiaba piano, estudiaba pintura. Estudié pintura con un maestro mexicano extraordinario, que es de Zaguayo, el maestro Luis Sagún. Mm, Luis Sagún es un pintor extraordinario, que no fue famoso porque era en el tiempo de los grandes pintores mexicanos, pero como él no era político, no era rijoso ni nada de eso, pues lo marginaron totalmente. Pero un gran pintor. Entonces yo estudiaba eso, sí, daba clases de inglés. En mi casa mi papá me puso un saloncito con todo lo necesario, daba clases de inglés ahí y estudiaba. Y entonces en esa temporada ya conocí a José Antonio. Ya, oye, ¿y cuánto tiempo duraron de novios? duramos 3 años, 8 meses. Ya. Y de repente, pues te dice, vamos a casarnos. Mira, lo que pasa es que primero nos hicimos novios, más o menos un poquitito antes de su examen profesional, y luego él se fue al servicio social 6 meses a un pueblito de Puebla, que se llama Huitamalco, ¿sí? Muy Mm, cercano a Teciutlán. Entonces él claro. estuvo 6 meses ahí en el servicio social. Después, cuando regresó, se fue a Europa, se fue a Roma a estudiar una especialidad en cirugía. Él era médico cirujano. Entonces también por eso nuestro noviazgo se alargó un poco, ¿no? Porque Claro, pues, sí. ahora sí que éramos novios por carta. Claro, y cuando él regresa, me imagino de Europa, es cuando ya te dice, vamos a casarnos. Sí, claro, cuando regresa ya, bueno, empieza a trabajar, obviamente, y entonces ya al poco tiempo decidimos casarnos. Pero era muy curioso porque, haz de cuenta, como yo todo lo había estudiado en inglés después de sexto año, yo no tenía buena ortografía, ¿no? Pues, Mm, te quedas en sexto año, pues, ¿qué ortografía? Y sí. yo en inglés lo que quieras, pero en español nada. Entonces yo le escribía y él me escribía y me corregía la ortografía. Entonces yo le decía, ay, pero es que da igual. Y me decía, no, hay dos formas de hacer las cosas, bien y mal. Ese era mi marido. No, no, bueno, ya ya lo estás pintando ahí totalmente. Y bueno, llega el momento, un 13 de junio, que pues estoy viendo que era cumpleaños de tu papá cuando se casan. Sí, pero además mi marido, además de corregirme la ortografía, fue el que me fue acercando a Dios, porque yo Porque entiendo después. que él era supernumerario. ¿Estoy en lo No, pero correcto? no, 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 yo no sabía nada de eso. Él era un hombre muy con una formación cristiana muy de fondo. Su papá había participado de una manera curiosa en lo de la guerra cristera, no como guerrero, sino porque él estaba en Roma o Mm, no me acuerdo si en Pisa y luego en Roma estudiando medicina cuando la guerra cristera. Y entonces, él tenía muchos contactos, obviamente, acá en México, y él era el vínculo para darle la información directamente al Papa de lo que ocurría en México. Porque como comprenderás, las noticias que salían públicamente, pues mm, se ocultaban, ¿no? Se ocultaban. Entonces a él, a través de alguien en San Antonio, Texas, hacían llegar las noticias y él se las pasaba a Roma y de ahí él iba informando al Santo Padre. Y luego se encargó de viajar por los fines de semana por toda Europa para pedir que rezaran por México y para pedir apoyo incluso económico para lo que estaba sucediendo en México. Entonces, mi suegro fue una persona muy, pues muy especial. Era médico también. Entonces, era una y familia muy católica. muy católica, yo pensé que ya estaban ya involucrados en ese momento en el Opus. No, 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 para nada. Realmente, mi esposo, cuando se fue a Roma, cuando se iba a ir a Roma, mi suegro pensó, bueno, ¿a dónde ir a vivir? Y alguien le dijo que había una residencia de estudiantes ahí, entre Ujú. las muchas cosas que había. Entonces lo mandó a una residencia que efectivamente era del Opus Dei, ¿no? Ah, ok. Así es como conoció él al Opus Dei. Así conoció, y entonces pues él era un joven de 22 años, y bueno, obviamente pues le empezaron a echar el ojo, ¿no? Y él les decía, no, yo me voy a casar, no, pero mira, no sé qué, no, yo me voy a casar con mi novio. Entonces estábamos hablando del año 60 más o menos cuando él estuvo allá, y pues no, ya éramos novios, y él dijo, no, yo me voy a casar, lo tenía bien claro, y ya, cuando regresó a México, ya se puso a trabajar, ¿verdad? Empezó a trabajar en la Secretaría de Educación Pública
en el área de higiene escolar Ujú. y también en un centro de higiene escolar, allá por Azcapotzalco, por allá. Y luego también tenía un segundo trabajo que era en la Secretaría de Salud, en Tlalpan, en un centro de salud. Entonces así Así empezó que, a trabajar. así que ejercía totalmente su carrera como doctor al 100%. Totalmente, en la mañana y en la tarde. Después también en el Internado de México iba y atendía a los muchachos y luego en el consultorio, o sea, fue muy trabajador. Oye, y entiendo que en algún momento ya con el paso, él dice, a ver, médicos hay muchos, pero gente que se encargue de atender a la familia no hay. ¿Es cierto eso? Es cierto, era cierto sobre todo en aquellos tiempos. En aquel tiempo no se hablaba para nada del tema familiar, en ningún lado. Se daba por hecho que la familia existía y hacía su chamba, ¿no? Ujú. Entonces, hubo un primer intento en algo que se llamaba la Escuela de Padres de París. No lo voy a decir en francés porque no es la lengua que estudié. Y y hicieron un primer intento, ¿no? Pero no se ocupaban. Entonces, mi esposo empezó ya siendo supernumerario, empezó a colaborar en la residencia universitaria panamericana, aquí en México, Ujú. ¿no? Luego, en 1970 fue cuando vino el fundador de la obra México y mi esposo, que tenía 32 años, le pidieron que él fuera el que se encargara como médico de la salud de San José María. Ok. Entonces, él fue el que estuvo al pendiente todo el tiempo que estuvo aquí San José María, también cuando se fue a Guadalajara, en todo el periplo, Ujú. él lo veía por lo menos cada tercer día, le revisaba el estado de salud, le recomendaba cómo tenía que alimentarse, todo, fue su médico. Híjole, qué padre haber sido para él, aparte, ¿no? Sí, Para sí, todo. pero para entonces ya estábamos casados, estábamos esperando el sexto hijo. Que eso a lo que iba yo también a preguntarte, digo, te casas en 1964, pero 14 hijos, Tere, esa es una cuestión muy particular, ¿no? Yo te voy a contar que además nosotros cuando nos íbamos a casar, él como médico supo que yo tenía, mi tipo de sangre era O negativo y mi Ujú. esposo el tipo de sangre era A positivo. Ujú. Entonces, como médico, él sabía que esa era una dificultad, ¿no? Y Claro. me dijo, mira, es posible que no podamos tener pues más que uno o dos hijos, porque este tema pues impide que los niños sí se conciben, pero luego se mueren en el vientre materno, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a tener los que podamos, vamos a tener los Y, que podamos. Dios dirá cuántos podemos, esos vamos a. y Y fueron 14. mira nada más. Oye, a ver, el reto a los 14, a ver, por orden. ¿Y a qué se dedica cada uno? El mayor es ingeniero electrónico y tiene una maestría en el ITAM de Administración de Empresas. ¿Y se llama? Se llama Pablo Antonio López Pablo Antonio. Urquía. Ujú. Ajá. Y luego el segundo es ingeniero y, y se ha dedicado la mayor parte de su vida a ser educador de niños. Ok. O sea, empezó a trabajar en el Cedros desde el que era muy jovencito, ahí ayudando en lo que se podía. Después fue profesor de algunas materias y después, más adelante, se volvió o lo invitaron como director de un colegio legionario en San Salvador. Entonces estuvo no sé cuántos años, parece que, bueno, él en los colegios de la Legión estuvo 22 años trabajando. La Ujú. mayor parte en San Salvador, después se vino a México y estuvo en Torreón, me parece que 3 años, ahí sí, como director de colegio. Perdón, ¿Su nombre? El segundo es se llama Álvaro. Perdón, Álvaro. antes de irse a San Salvador, estuvo de subdirector en Monterrey, en un colegio de legionarios de Monterrey. Sí, a la educación. Perfecto. A la educación siendo ingeniero. Está bien, digo, es Fíjate, parte de los caminos de Dios. sí, su tesis profesional de carrera fue la ingeniería aplicada a la educación. Y Así entonces, pudo haber dices, qué sido locura. pedagogo.
No, es que llamaba insumos y producto y no sé qué a los profesores y a los niños y todo era la ingeniería, pero en educación. Y la Claro. verdad, como director ha hecho una gestión muy buena, ¿no? Los legionarios lo aprecian mucho y así fue. Y el tercer hijo. La tercera hija es Mariana. Ella estudió administración de instituciones. Ella es numeraria Mm, y empezó a estudiar en el ITAM, que matemáticas puras o aplicadas. Y luego dijo, no, ujú, me voy a la administración. Ella es numeraria y vive aquí en México ahorita. ujú. Y cuarto. El cuarto es pedagogo de la Universidad Panamericana. Él, pues ha trabajado en muchas cosas, ha estado en bancos, ha estado en muchas más cosas, pero desde hace muchos años es director del CRIT de Durango. Ok. ¿Cómo se llama? Se llama Gabriel. Gabriel. Muy bien. Y luego el quinto. Luego el quinto se llama Lorenzo. Este es el único de mis hijos que él creció un poco con la idea de no es necesario estudiar para salir adelante. Es eso, Ujú, cualquiera puede salir adelante sin necesidad de hacer una carrera. Entonces terminó la preparatoria y decidió que no se necesitaba estudiar y desde muy jovencito empezó a tener pequeños negocios de diferentes tipos, ¿no? Trabajaba en una empresa que vendía adornitos florales, trabajó cuidando, ¿cómo te diré? Entrenando perros y era muy mm. buen entrenador de perros porque a él le encantaban los perros. Muchos trabajitos muy curiosos, ¿no? Y bueno, finalmente, cuando se fue a Chihuahua, empezó a hacer una carrera de administración era una escuela, pero que era para aquellos que no han podido estudiar y ya son, entonces empezó a estudiar ahí administración, vivió en Chihuahua, vive en Monterrey, luego vivió en Chihuahua, ahí se casó, en fin. Y ahora, no me lo vas a creer, ahora es administrador de una iglesia. Qué cosas, es que es curioso. A ver, sexto hijo. A ver, el sexto es José María, él es pedagogo de la Panamericana, es doctor en educación, se doctoró hace poco con un proyecto muy bonito que era la educación en la empresa Ujú, y ya se doctoró, allá vive en Mexicali y tiene una esposa maravillosa. Todas mis nueras son maravillosas y tienen 4 hijos ellos. ujú. Séptimo. La séptima es mujer. Ok. Ella vive en Querétaro, ella estudió administración, no, estudió mercadotecnia en la Ujú. Panamericana y luego trabajó en bancos y en diferentes partes, luego se casó y se dedicó a su familia. ¿Cómo se llama? La séptima. Se llama María de Guadalupe. María de Guadalupe. Oye, una pregunta, son la mitad de los hijos y vamos a tener que hacer otra ratito una pausa, pero ¿cómo escogían los nombres? Pues nada, los platicábamos entre los dos y nos poníamos de acuerdo. La única con la que no tuvimos acuerdo fue con la 11ª. Ok. Porque yo, cada 3 niños tenía una niña, entonces después de la séptima vinieron 3 hombres y yo le dije, oye, a mí me gustaría que se llamara como yo, porque mi mamá se llamaba María Teresa, yo me llamo María Teresa, y a mí me parece un nombre muy bonito. El Sí. Teresa solo no me gusta, porque es muy seco, es Muy duro. muy duro, pero María Sí. Teresa ya suena bonito. Y entonces, pues no, él quería que le pusiéramos no sé cómo, ¿no? Pero entonces yo hice campaña con mis hijos, que eran 10. Dije, miren, vamos, a la hora del bautizo nos ponemos listos. Entonces, a la hora del bautizo dice el padre, ¿y cómo se va a llamar la niña? Y dice mi marido, María, y se oye, Teresa. Qué cosa. Democráticamente, democráticamente se me llamó María Teresa. Y luego, No, ¿qué qué padre. crees? Y ella está inconforme de llevar ese nombre. Dice, no, mamá, no, porque además yo por muchos años me conoció todo el mundo como Tere López Ortega. Ortega, si yo te conocí así, Tere López Sí. Ortega. Sí, Y claro. entonces me dice mi hija, tú me robaste el nombre, porque Tere López Ortega soy yo. Tú eres Tere Magallanes. Oye, pues tienes razón. Pues con decirte que decidió que ella se iba a cambiar a Teresa de Calcuta. Qué maravilla. Y me dice, ¿pero cómo se cambió? No, simplemente se festeja el día de Santa Teresa de Calcuta. Ese fue su cambio. Que es en octubre aparte, creo, ¿no? Es, Pero bueno, es a principios de octubre.
Así es. Sí, Oye, pues vamos a hacer una breve pausa en esa entrevista y sí, vamos a regresar ahorita aquí a la entrevista con Guillermo Torres Quirós, en esta ocasión con la orientadora familiar Tere Magallanes. Bueno, ya regresamos muy aquí a bien. esta emisión particular. Estamos platicando con Tere Magallanes de López Ortega, y quien es orientadora familiar y nos está contando pues de su vida y de el tema de los 14 hijos, y estamos enumerando a los hijos y nos quedamos antes del corte en la séptima hija, en María Guadalupe. Hicimos esa pausa. Octavo, El ¿cómo octavo, se llama? él es abogado, Ajá. es abogado, tiene varias maestrías en la Ujú, Universidad Panamericana, está preparándose para un doctorado y ujú, él tiene ujú. cinco hijos, y ¿Cómo bueno, se llama? se llama Pedro, Pedro. Pedro. Ujú. Y Después de noveno, él, ajá, Rafael. Rafael Rafael. estudió mercadotecnia también en la Universidad Panamericana, pero empezó a hacer del Opus Dei y pues un buen día se lo llevaron a Roma, estudió en Roma y decidió ser sacerdote. Entonces es Ujú. sacerdote del Opus Dei. Ahorita vive en Monterrey y se encarga de todo lo que hay de la obra en todos los estados del norte. Ah, mira, qué interesante. El décimo. Bueno, él y muchos más, ¿eh? No, no creas que él. Sí, sí, sí. Sí, no, no, pero vamos, No, está no, no, ahí sí. tocado. Y luego, el décimo es Bernardo. Bernardo es ingeniero en electrónica. Él se casó con una argentina, pero no han podido tener hijos. Y vive en Bonn, en Alemania, Ujú, y trabaja en DHL a un nivel bastante alto. Y tiene que viajar mucho por Europa y tiene que venir a Estados Unidos con cierta frecuencia, pero muy bien. Es un hombre sensacional. 11, que es 11 es la María Teresa de Calcuta. María Teresa, María Teresa de Calcuta. Ella es filósofa de la Panamericana, se graduó summa cum laude, pero después decidió que la filosofía no le gustaba ya que se había graduado. Empezó a estudiar enfermería y yo pienso que esa era su vocación. Y Ujú, le faltaban 6 meses para terminar la carrera cuando murió mi esposo y para ella fue un golpe muy fuerte porque de hecho nos tocó a ella y a mí atender a mi esposo en el momento de la muerte. Entonces para ella fue tremendo y ya no terminó la carrera de enfermería, pero sabe como doctora, ¿eh? No sabes no, ujú. qué conocimiento tiene de todas las medicinas y no, es una maravillosa mujer. Y fíjate, después de estudiar filosofía y graduarse así y decir que no le gustaba la filosofía, pues bueno. Bueno, 12, lugar 12. 12. La 12 es María de los Ángeles, es pedagoga y está casada, tiene 2 hijos y ahorita trabaja en Yaucali. Ah, pues ya, vale. 13. La 13 es Ana María. Ana María, ¿qué estudió Ana María? Comunicación, estudió comunicación. Tenía muchas cualidades como para escribir, es una extraordinaria escritora. Se casó con un español y vive en Madrid y tiene 4 hijos. Ah, y por último, el número 14. La 14 es María, María, Ujú. la más traviesa de todos, y Es es María Secas. María a secas. De hecho, una vez estábamos saliendo de un evento y la ve el sacerdote, la saluda y le dice, ¿y tú cómo te llamas? Tenía 3 años la escuincla, ¿eh? Y le dice, María. Y dice, María nada más. Y se pone las manos aquí y dice, María nada menos. Ay, mi vida. No, bueno, de anécdotas yo te podría contar toda la vida. Sí, no, no, me imagino. Oye, y bueno, María se dedica al tema de Ma- organizaciones, ¿no? María estudió administración de instituciones Con esto. y Ajá. ahorita trabaja como administradora en una empresa muy grande. Oye, y bueno, pues ahí, digo, ya no te voy a preguntar de los nietos, sé que son 34, ya sería otra historia y otro capítulo, Sí, no, pero no, ya de los nietos hay de todo un poco y no acabaríamos, ¿eh? no acabaríamos el programa, pero bueno, 14. Y mira, te quise preguntar porque un poco la diversidad de todo tuviste, Tere, ingenieros, abogado, filósofo, mercadotecnia, todo eso. Pero ¿cómo era
la convivencia pues, de esos 14 hijos? Bueno, no fueron los 14 a una vez, fueron de No, no, poco a no, poco. no, claro. No, Fueron por fíjate momentos, ¿no? que Por momentos. era como en todas las familias, buena y con dificultades. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, ¿no? Y Ujú, luego todos estamos en proceso de formación, tanto los niños como los adultos. Entonces, pues claro que hay cosas muy relevantes que te podía contar, como mi hija, la tercera de mis hijas, que era una mujer tan ayudadora, tan amorosa, que casi te diría me ayudó muchísimo con los primeros niños, ¿no? ujú. Porque era una hermana de verdad generosísima, en la que ahora es numeraria, mira, ya se veía que era para servir al prójimo en general, ¿no? Ujú. Entonces, pero muy bien, el segundo era líder de toda la familia, por una simple razón. El primero había tenido un problema muy recién nacido, un problema de falta de oxígeno, y se desarrolló un poquito más lentamente. Entonces el segundo, pues un poco cogió la batuta de toda la tropa, ¿no? Entonces él les organizaba los juegos, lo querían muchísimo, lo admiraban mucho, y entonces pues había como toda una organización ahí muy interesante, ¿no? Y Oye, ¿y cómo los organizabas? mira, tuvimos una idea. Primero, para esto empezamos a estudiar orientación familiar, ¿no? Ujú. Entonces vimos, es muy importante hacerlos participar. Entonces a todos les dábamos una pequeña tarea, pequeña, ¿eh? A ver, tú te vas a encargar de recoger la basura del basurero de tal parte y de vaciarlo en el grande, ¿no? Y así se iban encargando según la edad en diferentes cosas, ¿no? Hubo un tiempo en que teníamos, pues ya éramos muchos, ya éramos casi todos, y uno de ellos, que es pedagogo, el cuarto, hizo una tablita para decir cómo se iba a hacer la recogida de cocina. Entonces teníamos lavadora de platos, como es natural. Entonces empezó, bueno, uno va a recoger de la mesa, el otro y los lleva al fregadero. Otro va a guardar los que ya estaban limpios. Otro va a no sé qué. Y así iban todos. Y eran tantas las tareas que al final decía, el último le tocaba descansar. ¡Ah! Entonces se iba recorriendo, ¿no? Al siguiente día pasábamos al segundo renglón Y y ahora así. descansaba otro. Entonces Ujú. fue de verdad magistral la tablita que hizo y entre todos lo hacían muy bien, ¿no? Después empezó a surgir el que alguno que ya empezaba a tener algún dinerito le pagaba a otro para que le hiciera su chamba, Esa era su ¿no? chamba, sí, claro. Entonces, la más chica fue una niña pero con mucha iniciativa y hacía dentro de casa todo tipo de negocios. Vendía dulces, ponía su letrero, se visten muñecas, se peinan muñecas, bueno, no sabes todo se bolean zapatos, por supuesto, y bueno, Ujú. los entregaba, pero en bolsa, aquí engrapado, con la nota de cuánto costaban, todo. Y un día se le dijo, oye María, que verdad, qué bien trabajas, ¿eh? Qué bien trabajas. Y dice, sí, sí, pues es que yo así soy todo lo hago muy bien. Entonces le dijo un hermano, pero no, no lo digas así porque hay que ser. Ah, porque le puso el letrero Zapatería La Perfecta. Entonces le dijeron, no, mira María, no, no lo pongas así porque eso es falta de humildad y la humildad no sé qué y no sé cuánto. Ah, bueno, muy bien. Al día siguiente cambió el letrero y decía Zapatería María la Humilde. No, No, bueno, ¿qué te puedo decir? Que de anécdotas yo podría escribir muchos libros, de puras anécdotas. debes de hacerlo como un tema. Y regreso ahora, otra vez, pues decide tu esposo meterse a estudiar el tema de orientación familiar y te empuja también a ti. Mira, lo que pasa es que, mis hijos estaban en Cedros y en Cedros se Ujú, daban un curso para padres de familia. Esto desde el que llegó el primer señor de Navarra a dar estos cursos, que llegó primero para darlos ellos venían a dar cursos para maestros. Pero ujú, ya estando en México, primero empezaron en Culiacán, luego se vinieron a México, dos profesores, y dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos esto para las familias? Casi te diría, la orientación familiar empezó en México. Antes que en ujú. Navarra empezó en México. Mira, Ellos mira. eran profesores de Navarra, pero aquí en México fue donde voltó la idea de, ¿por qué no hacemos esto para los padres de familia? Entonces, se hacían unos cursos muy breves que se daban en Cedros en las noches para padres de familia. Entonces, José Antonio y yo nos apuntamos al primer curso, por supuesto.
Después vino el segundo, pero era igual al primero. Y dije, no, yo, Mm, pues ya fuimos al primero. No, sí, vamos, pues podemos seguir aprendiendo. Y efectivamente, en cada curso podía seguir aprendiendo, porque aunque los temas eran los mismos, como es muy participativo, había mucho aprendizaje. Y entonces sí nos fuimos involucrando y llegó un buen día, no sé cuánto tiempo pasó, en que ya nosotros empezamos a dirigir los cursos del colegio, ¿no? ujú. Y entonces vino la oportunidad de ir a la Universidad de Navarra a estudiar ya formalmente como orientación familiar. Y fuimos en el año, me parece que 78, mi esposo Ujú. y yo, pues nosotros ya prácticamente ya éramos orientadores, ¿no? Eh, Sí, de, ya, de digamos, nada más cursos necesitaban el reconocimiento y se acabó. empezamos por la práctica nosotros, ¿no? Y entonces, eran nada más dos o tres diferentes cursos que se daban, pero pues nosotros los dábamos. Empezamos a darlo también en otros colegios y todo. Entonces nos fuimos a Navarra y estudiamos ahí orientación familiar, ya un curso formal de la Universidad de Navarra, que era 2 semanas completas. Y después de ahí nos fuimos a Roma porque se hizo un Congreso Internacional de la Familia. En aquel Ujú. tiempo había muchos congresos internacionales de la familia, donde quieras se hacían. Entonces fuimos, porque fue cuando brotó ya el interés por la familia, más o menos en ese tiempo. Entonces nos fuimos a Roma y después del Congreso se constituyó la Fundación Internacional de la Familia, de la que todos los 400 congresistas somos fundadores, ¿sí? Mm. Y es algo que ahora se llama IFFD. Ah, sí, sí, Seguramente lo sí. has escuchado, ¿no? Sí, lo he escuchado, sí, claro. Bueno, este es ahora, ha crecido mucho en todo el mundo y no sé qué. Entonces nosotros después de eso, cada año íbamos a Navarra en agosto a estudiar. ¿No? Y después de, Actualizarse, actualizarse. sí, a tener otros cursos, ¿no? Y ya después pues, nos dieron nuestro diploma de orientador familiar, que me parece, es muy chistoso porque ahora que acabo de quitar todas las cosas de que había de Loma y en Red Familia, me voy dando cuenta que los diplomas están firmados por el secretario de lo económico, pero no están firmados por el director del instituto. Digo, Qué no, no se curioso, vale, qué barbaridad. qué curioso, Bueno, y qué entonces curioso. nosotros empezamos aquí en México con un que se llamaba Instituto de Educación Familiar, que todavía existe, que lo que hacía era dar cursos a padres de familia. Pero José Antonio y yo decíamos, bueno, ¿y cuántos somos? Digo, la población es enorme. ¿Cuántos somos? Somos 3 gatos, ¿no? Entonces, perdón por lo de gatos. ¿No? Entonces dijimos, ¿por qué no mejor nos dedicamos a capacitar orientadores? Vamos a Claro. un efecto multiplicador, para que sean muchos los que sean capaces de en todos lados estar dando orientación familiar. Y entonces ya adoptamos el programa que ya tenía diseñado la universidad y lo adoptamos para empezar a formar orientadores familiares. Que es como nace Loma, Así es como nace el hombre. en O sea, 1982. 82 y luego formalmente ya en el SAT y en todo lo demás en el 84. Se constituye en el 84. Ya. Pero bueno, ahí pues se dedicaron a formar ¿cuántos? ¿Tienes más o menos una cifra de cuántos Sí, orientadores? teníamos 35 en las mañanas y 60 en las tardes. Ujú. Fue los primeros dos grupos que estuvieron formándose. Casi te diría, nos estrenamos ahí como profesores de los que iban a ser orientadores. Claro. Ahora sí que, pues con lo que habíamos aprendido y estudiando más, porque había que estudiar mucho, ¿no? Y entonces así fuimos. Yo me acuerdo que incluso tuvimos el atrevimiento de buscar a la señora de Miguel de la Madrid. No, no, es Se que llama Paloma Cordero. éramos Ujú. muy locos, ¿eh? Para decirle, mire señora, los problemas de nuestro país vienen de la familia. Necesitamos hacer un programa nacional de orientación familiar para que las familias aprendan a formar buenos mexicanos, porque ahí está el origen de los problemas que tenemos. Que nos den mexicanos honestos, trabajadores, en fin, personas positivas. Bueno, claro que nos felicitó y nos dijo que Dios los bendiga. Sí, claro. Esa fue toda la gestión. Y ya luego, ya cuando estaba Fox, nosotros habíamos conocido a la que fue directora del DIF, la habíamos conocido en Puebla porque nos había invitado a dar un curso para profesores de la universidad,
la UPAEP. De lo padre. Ujú. Y ahí la conocimos a ella. Y ya después, cuando fue director del DIF, la fuimos a ver y le dijimos, bueno, es que nosotros proponemos que se formen muchos orientadores familiares porque no sé qué, no sé cuánto. Y decía, bueno, sí, pero miren, ahorita, el problema ahorita está en ver qué hacemos con no sé qué, con las drogas, con no sé qué y no sé cuánto. Entonces yo le decía, a ver, es como si se te está derramando el lavabo porque se te tapó y tú te pones, te pones una cubeta, empiezas con una jerga a sacar el agua y ponerla en la cubeta sin cerrar la llave. Mm, Entonces, es lo que está pasando, ¿sí? pues No así. te puedes poner a resolver los problemas sin cerrar dónde se están provocando los problemas. Entonces, hay que ir a la familia. Y entonces se hizo una convocatoria en el DIF para ver qué programa se podía ofrecer para formar orientadores. Y entramos muchas instituciones. Éramos 7 las instituciones que hicimos propuestas. Algunas las descalificaron porque les faltaba pues, cualquier detalle, ¿no? De sus papeles o lo que fuera. Y al final, no voy a decir con quiénes quedamos de final, porque como ganamos, prefiero no mencionar sus nombres. Ok, está Pero al bien. final eran 2 universidades muy prestigiosas y nosotros, eran 3 proyectos. Y nosotros ganamos ese proyecto. Y el que nos contrató después nos dijo, y miren, sepan que no lo ganaron por ser el más barato, sino porque fue el mejor. Y además a ver si aprenden a cobrar. Todavía lo regañaron. Sí, a ver si aprenden a cobrar, porque lo que nosotros propusimos, el costo era como la tercera parte de lo que estaban proponiendo. Claro, los demás eran grandes universidades, también lo entiendo, ¿no? Pero entonces empezamos a dar esa capacitación de orientadores familiares en los DIF de muchos estados. Y entonces ahí sí ya íbamos y veníamos y nos turnábamos. Cuando salía uno de nosotros, el otro se quedaba, porque los hijos, pues lo más importante era nuestra familia, entonces teníamos que estar al pendiente. Y ya empezamos a difundir la orientación familiar por todo el país. Oye, Tere, sé que un 13 de diciembre del 2007 fue un día difícil Sí, porque falleció tu esposo. sí. ¿Cómo tomaste eso? Digo, porque pues, eran realmente un matrimonio, con 3 años de casados en ese momento, pues eran un equipo, un asunto. ¿Cómo afrontar eso? Pues mira, yo diría que con fe y la gracia de Dios. Mi marido, perdón que lo diga, y se los he dicho a mis hijos, tu papá es un santo. Mm, No era perfecto, porque tenía defectos como todos tenemos, pero era santo porque luchaba constantemente por ser mejor. mm, Entonces, su padre está, lo puedo afirmar yo, en el cielo, porque fue un hombre de primera, ¿no? Un hombre de fe, un hombre muy trabajador, un hombre cumplidor en todos los sentidos, un buen esposo, excelente padre de todos sus hijos. Entonces, pues no hay muchos así. Fue excelente médico, ¿sí? Tenía mucho prestigio como médico, como cirujano también. En fin, pues, ¿qué te puedo decir? Y claro que como cirujano llegó un momento en que él me dijo lo que tú me preguntabas al principio. ujú. Mira, médicos hay muchos, pero orientadores no. Entonces llegó un momento, como unos 4 años antes de morir, que dijo, voy a dejar la práctica profesional en cuanto a que trabajaba en diferentes lugares, voy a dejar nada más lo del consultorio y me voy a dedicar el resto del tiempo a la orientación familiar. Y es cuando se fortaleció ya Loma, porque él ya hizo cabeza, porque Loma en realidad lo empecé yo con pequeñas Ujú. prácticas, pero ya cuando él dijo, me voy a dedicar a esto, fue cuando Loma ya se fortaleció y empezó a caminar más fuerte. Oye, Tere, ya nos acercamos un poco al final. Digo, habría que platicar muchas cosas, pero a mí sí me gustaría un poco que le dijeras a la gente por qué es importante tomar orientación familiar, porque la gente piensa que solamente la orientación familiar es por cuando ya está el problema, ya está yo, ya está. ¿Por qué es No, importante la orientación familiar? es importante, primero, porque nadie nos capacita para ser padres de familia. O sea, nosotros nos Ujú, estrenamos de papá, ahora sí que sin título, ¿de acuerdo? ujú, Entonces, segundo, porque lo más importante en la orientación familiar está en la prevención, ¿no? En la planeación de la educación de nuestros hijos,
en tener unos objetivos claros, en saber con cada hijo, de acuerdo a su edad, a su carácter, a su sexualidad, etcétera, qué es lo que, cuáles son sus cualidades, sus capacidades y cuáles son sus limitaciones para saber cómo tenemos que educarlo. O sea, cada hijo es diferente. Bueno, nosotros no repetimos a ninguno, fíjate. Entonces, cada hijo es diferente y tiene necesidades distintas. Entonces, por eso los papás necesitan capacitarse para entrarle a una tarea que es la más trascendente de su vida, ¿sí? Porque además Dios nos va a pedir cuentas de qué hicimos con ese don maravilloso que es cada hijo, qué hicimos con él. Él nos lo da nuevecito y espera que se lo entreguemos, pues ahora sí que Dios nos pide a todos que seamos santos. Ahora, Claro. lo más que podemos llegar a hacer es tratar de, hasta ahí Ujú, llegamos, tratar de. ujú. Pero entonces es una responsabilidad enorme que tenemos con la patria y con Dios, porque cada hijo es un don para la patria y es un don para los padres y es un don también para la iglesia. Entonces, los papás necesitan planear la educación de sus hijos, conocerlos bien y planearla de cada uno, y darle un seguimiento puntual a cada hijo, a pesar de que sean varios. Y eso va a evitar problemas en primer lugar. No los va a evitar todos. Entonces tenemos que aprender a evitar problemas, a prevenir y luego a resolver problemas cuando se presentan porque sí se van a presentar. Entonces, esas son las dos grandes cosas que tienen que aprender a hacer los padres de familia. Y el quid del asunto está en la unión de los papás, del papá y la mamá. Porque según es el matrimonio, es la familia. Un matrimonio, vamos, que se aman, que se ayudan, que se comprenden, etcétera, va a ser una buena familia. Simplemente por el ejemplo. Pero luego porque el aprendizaje de la vida matrimonial nos enseña, nos hace aprender a dar y a recibir. Y eso es lo que vamos a hacer con la educación de los hijos, dar y recibir, ¿no? Darles todo lo que necesitan y enseñarles a recibir lo que se les está dando y enseñarles también a dar lo que ellos pueden dar. Como yo te comentaba lo de la participación. Ujú. Una vez cuando iban a hacer me parece que el quinto hijo, el quinto, decidimos constituir en tutores a los mayores. Tutor, el primero del quinto, el segundo del sexto, el tercero, y así cada uno era tutor de otro niño, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía? No, no nos iban a hacer la chamba de padres de familia, pero iban a tener pequeños detalles. A ver, el tutor del niño recién nacido, a ver, tráeme la pañalera, por favor, ¿no? A ver, muévele la sillita para que se duerma. Cosas muy pequeñas, ¿no? Que nada más, a ver, enséñale a atarse las agujetas a tu hermano. Y luego ya, bueno, en cuestiones de tareas escolares y todo. A ver, oye, es que no entiendo esto. A ver, ¿qué es lo que no entiendes? Y una vez nos entrevistaron en Canal, no sé en qué canal, creo que Canal 11, un Día Internacional de la Población. Nos invitaron, nos dijeron que lleváramos varios hijos. Y llevamos como 5 o 6. Y nos estuvieron cuestionando cómo era posible que tuviéramos tantos hijos, ¿no? Y bueno, estuvieron pues a José Antonio, a mí, y luego a los muchachos, ¿no? Y Ujú. al hijo iba el sexto con nosotros. ¿Y a ti te gusta tener tantos hermanos? Sí, la verdad, sí me gusta. Pues, es a todo dar, no sé qué. Y a la chiquilla, y dicen, a ver, ¿y si te gusta tener muchos hermanos? Sí. A ver, ¿por qué te gusta? Y dice la escuincla esta que era muy graciosa. Ay, mira, porque de repente estás haciendo la tarea y no entiendes algo, y pasa alguien y le preguntas. Que mira, puede sonar gracioso, pero fíjate qué valor tiene en ese caso el tema de los hermanos y de la familia Sí, en general, sí, sí, ¿no? sí, los hermanos son los segundos educadores. Ujú. Sí. Eh, si vas educando bien a los primeros, ellos te van a ayudar mucho con los que siguen, en el sentido de que para empezar dan buen ejemplo, ¿sí? Y Claro. luego, y luego esto de las tutorías, de verdad, fue funcionando muy bien. Llegó un momento en que ya todos eran tutores y entonces el mayor dice, bueno, si yo soy tutor de uno que ya es tutor, entonces soy abuelo. Y Claro. entonces, una vez uno me dijo, mamá, quiero que sigamos teniendo niños hasta que todos seamos abuelos. Dije, no, mijito, eso, No, eso no no, va a no. poder ser. Oye, y bueno, por ejemplo, a ver, una pregunta.
normal, si a veces en una familia pequeña, siempre la pelea. Papás, entre los mismos papás, papás con los hijos, entre los mismos hijos. ¿Qué tip podrías dar para ayudar a resolver los problemas, los conflictos que se llegan a dar por la convivencia cotidiana? Mira, en primer lugar, no va a ser posible evitarlos del todo, porque somos Ujú, humanos, ujú. porque la afectividad está siempre presente, ¿no? Porque poco a poco vamos a aprender a gobernar nuestra afectividad, pero de chicos, pues no es posible, ¿no? Entonces, poco a poquito se van a ir formando. Pero sí existen problemas, claro, existen pleitos, pueden existir envidias, todo eso que los seres humanos, de lo que somos capaces, ¿no? Y entonces, pues es una tarea de muy poco a poco, ¿sí? No se trata de querer la perfección a la de ya. En primer lugar, nunca vamos a llegar a la perfección, pero se trata de buscar la mejora continua, un poquito hoy, un poquito mañana. La educación es de poquitos, es de paso a paso, ¿sí? No es de golpe. Entonces, es cuestión de años, ¿sí? Ahora, la tarea de los padres, que es de los primeros años de la vida, son los más importantes en la educación. Efectivamente, lo que no se aprende en la familia difícilmente se va a aprender después. Entonces, pues se trata de ir poco a poco corrigiendo, tratando de dar buen ejemplo, porque hay veces que decimos, mira, ya dejaste ahí tu suéter tirado, y dice mamá, y el tuyo está allá en el otro sillón. Ah, bueno, pues sí, exactamente. Es más, en la tarea de educar, nosotros vamos teniendo que educarnos a nosotros mismos. Es una tarea que nos ayuda también a tratar de ser mejores, porque ¿con qué cara le voy a exigir a mi hijo determinada cosa si yo lo hago al revés, ¿no? Entonces, hay como un ciclo, ¿m? Un ciclo en la que educamos y somos educados. También los esposos nos ayudamos uno al otro, ¿m? Y sin Ujú. necesidad de pelearnos, ¿verdad? Sí podemos decir, oye, me parece que no estás atendiendo bien esto, ¿sí? Y ahí, pues, la verdad, tenemos que desarrollar también la virtud de la humildad, ¿eh? Porque, pues, qué difícil es que alguien te diga lo que estás haciendo mal. Claro, Y hay que claro. aceptarlo, porque si no, por eso son los pleitos entre los esposos, porque no te pueden tocar ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Oye, Tere, y ahora las generaciones actuales que son más de cristal y que son más, es complicado, ¿no? Los hacemos de cristal, no son de cristal. Ellos nacen de carne y hueso y los papás los hacen de cristal. ¿M? O sea, el problema es que los papás se desentienden mucho. Piensan que ya con tener al hijo y mantenerlo, ya cumplieron con su deber y no, no es así. Híjole. Pues mi querida Tere, el tiempo nos está acabando y hay una pregunta que tengo que hacerte y bueno, siempre la hago en ese programa. Si fuera la última ocasión que pudieras dejarle un mensaje a tus hijos, a Pablo Antonio, a Álvaro, a Mariana, a Gabriela, a Lorenzo, a José María, a María de Guadalupe, a Pedro, a Rafael, a Bernardo, a María Teresa, a María de los Ángeles, a Ana María y a María. Pero aparte también a tus 64 nietos. Si fuera la última ocasión que puedes, ¿qué mensaje les darías ahora sí que como mensaje final de tu vida? Pues yo les diría, hijitos, Dios los creó para una finalidad muy concreta, para que procuren ser cada día mejores, que hagan mucho bien en esta vida y después puedan gozar eternamente en la otra. Pues palabras profundas y sencillas y profundas. Pues yo te quiero agradecer el que hayas aceptado esta entrevista. La verdad es que nos daba para hacer varios capítulos por las anécdotas y todo lo que quieras ahí decir. ¿Qué mensaje, ahora final, tu mensaje final para cerrar esta emisión? Pues nada, resaltar el papel de la familia, el papel de la familia en la sociedad, ¿sí? Si le apostamos a la familia, vamos a poder tener mejores sociedades. Cuando vemos ahorita tanta perversión, tantas complicidades, tantas cosas, decimos, bueno, ¿qué hicieron los padres de estas personas para formar este tipo de energúmenos, perdón? Y casi diría, habría que castigar a los padres. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no lo hicieron bien. Claro.
Bueno, pues gracias, Tere, y gracias a todos los que han visto esta emisión. Los invitamos a seguir con la programación de Más Radio La Paz, aquí en el 101.5 FM, aquí en La Paz, Baja California Sur, y para todo el mundo a través de las distintas redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. Recuerden que pueden seguir. También los invito a seguir los análisis políticos de un servidor en el noticiero con Ana Lubé de las mañanas, los lunes y viernes, a eso de las 7:15 de la mañana. Ustedes pueden escuchar el análisis de lo que está pasando en el acontecer nacional e internacional. Esto fue la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Hasta la próxima. La entrevista con Guillermo Torres Quirós.